Donc, on va continuer avec la cinquième table, avec laquelle nous allons conclure cette enrichissante journée d'études. Notre table s'intitule Résistance et résilience. Et pendant ce temps, nous allons écouter deux réflexions qui découlent des nouvelles représentations cinématographiques et théâtrales de l'expérience des vieilles femmes dans l'espace latino-américain, notamment au Brésil, au Costa Rica et au Mexique. Les participantes América Luna Martínez et Samantha Araceli Moreno Romero nous accompagnent depuis le Mexique et elles vont présenter leur travail via Zoom. Y bueno, aprovechemos ya que Sam está conectada para comenzar esta mesa con Samantha Araceli Moreno Romero, quien es actriz, directora de teatro y crítica literaria. Es licenciada en arte dramático por la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla, maestra en literatura mexicana por la misma universidad y estudiante del doctorado en literatura hispanoamericana de la UAP con estímulo CONACYT. Cuenta con publicaciones sobre cuento y dramaturgia mexicana contemporánea y estudios sobre teatro contemporáneo. Algunas publicaciones están en ensayos críticos sobre literatura femenina con el texto El retorno de la mujer maya, publicado por la UAP en el 2018. Asimismo, ha participado en el libro 1996-2016 de Construcción del Espacio Literario en América Latina con el texto La presencia de la mestiza y su resistencia en el territorio a partir del texto Mestiza Power de Conchi León, publicado en el 2019 en Edición des Archives Contemporaines France. Recientemente ha colaborado en el libro Escrituras y escritoras impertinentes, narrativas y poéticas de la rebeldía 2021 con el texto Cuidado, ahí viene la poli, que no se te vea lo lesbiana, publicado en Editorial Dickinson en Madrid, España. Hoy la escucharemos con la ponencia titulada Platícame en maya, para no olvidarnos, resistencia de 4 abuelas maya hablantes a través del teatro documental. En esta ponencia, Samantha explorará la relación que existe entre los hablantes de lenguas que han sido minorizadas como consecuencia de un sistema colonialista, ¿no? Así que de alguna manera se encadena perfecto con la mesa que acabamos de concluir. Adelante, Sam, te escuchamos. Bueno, pues muchas gracias por este espacio. Creo que más escenarios de este tipo hacen falta, ¿no? Para reflexionar, en este caso, temas que tienen que ver con la vejez y que me parece que son cuerpos que de alguna manera están excluidos y que en el trabajo que estoy realizando me enfoco sobre todo en las mujeres indígenas, que es también otros cuerpos que son también excluidos. Y bueno, pues comienzo. De alguna manera, todos somos migrantes. Hemos nacido en alguna parte y nos desplazamos a otros territorios, por necesidad o por cambiar de aires. En el camino nos llevamos nuestras cosas, nuestras formas, nuestros recuerdos enterrados en lo más profundo de la carne. Nuestros cuerpos son documentos que detonan en el presente, arrastran memorias desde antes de la conquista y prevalecen en las enseñanzas de los hombres mayores y de las mujeres mayores, que además cargan también con las heridas de un pasado en donde ellas fueron entregadas como tesoros para cerrar las alianzas. Las mujeres mayas ancianas de Ceiba Playa en Campeche son la posibilidad de un pasado que resiste a perderse. Yaremi Champadilla es la directora que radica por momentos en la capital de Mérida, en Yucatán, y por otros se encuentra desarrollando su labor como creadora en diversas comunidades de la península yucateca. Ha encontrado en el teatro documental una forma para buscar en los recovecos de la historia de las personas con las que comparte una posibilidad para revivir el pasado y empezar a cuestionarlo. En su puesta Recuerdos de Migración, como directora, Yaremi busca en su pueblo saber más sobre su origen, las experiencias de su familia y quizá aprender aquellas recetas de cocina maya que solo las abuelas dominan y ejecutan con aparente sencillez, pero que de morir ellas se muere todo el conocimiento. Cito un comentario de la directora. Ceiba Playa es una localidad donde el porcentaje de mayablantes está disminuyendo porque existe una irrupción en la transmisión de la lengua a los más jóvenes,
Actualmente es hablada principalmente por los adultos mayores de la comunidad. Tampoco existen espacios para la divulgación de esta lengua. Así, ella decide regresar a Ceiba Playa para indagar y seguir en el ejercicio de resistencia en el que Yaremi, como mayablante, lleva muchos años. El municipio, que antes llevaba el nombre de Santund, es de esos lugares de los que se habla poco. Pertenece al estado de Campeche. Con aproximadamente 8.700 habitantes, gran parte de su economía se rige por la pesca, la industria y el comercio, y sus hermosas playas cuentan con algunos vestigios que nos recuerdan sus antecedentes violentos contra los piratas holandeses. Hoy el pueblo ya no cuenta con muros que servían para defenderse de los atracos, pero su tierra vive las experiencias de varias personas que llegaron y conformaron ese lugar hasta hoy. Recuerdos de Migración se adentra en la vivencia de 4 mujeres ancianas que se reúnen en un espacio cuya construcción da características particulares de la zona calurosa y permite que los espectadores se adentren a la intimidad que recrean con los relatos que cada una de las abuelas generosamente va compartiendo de su pasado. Y cito un fragmento de la obra. Yo soy Nelly del Carmen Zúñiga Ucarrillo. Soy de la ciudad de Campeche. Yo soy hija de Tomás Zúñiga Piña y Nelly María Ucarrillo. Yo soy la primera de 12 hijos. Yo soy Aurora Huicap. Mi madre es Manuela Huicap. Mi abuelo es Antonio Huicap. Nací en Silvalché. Llegué a Ceiba hace 23 años. Llevo 61 años en Ceiba Playa. Tuve 8 hijos, 4 varones y 4 mujeres. Yo soy Julia Vázquez Quintal. Mis padres fueron Julio Vázquez y Juana Quintal. Yo soy ceibana. Yo soy María del Pilar Padilla Vázquez. Nací en Pomuch, un pueblo de tradiciones. Mi madre es Julia Vázquez Quintal y mi padre fue Gonzalo Padilla. En esta presentación, el nombrar sus lugares de origen, sus padres, sus abuelos, en algunos casos, los hijos que tuvieron, traza un trayecto que permite que el curso de la apuesta continúe. Le indica al público que está integrado por gente ceibana la línea que teje la memoria colectiva que Halbach aborda como una corriente de pensamiento continua, con una continuidad que no tiene nada de artificial, puesto que retiene del pasado solo que aún está vivo o es capaz de vivir en la conciencia del grupo que la mantiene. Cierro cita. Todas parten de ese pasado que aún vive a pesar de que en la comunidad y consecuencia de la opresión colonial se haya creado y esparcido un imaginario negativo del ser maya o de hablar maya. Aurora, durante toda la obra, habla en maya apoyada por una pantalla blanca y un proyector que muestra subtítulos. Las demás abuelas platican en español, pero continuamente se les escuchan palabras de lugares o de platillos tradicionales que insisten en recordar de dónde vino la gente que se sienta a presenciar este convivio. Al respecto, pienso en Anita Valerio, que hace una reflexión sobre los rituales de su comunidad, y ella escribe cómo se reconoce como hija india americana. Y bueno, la cito a continuación. ¿Para qué? Me parece abstracto. Aún peor, demasiado complicada la invectiva. Sin embargo, ni puedo olvidarlo ni quiero. Está en mi sangre, mi rostro, la voz de mi madre está en mi voz, el ritmo de mi habla. Mis sueños y memorias están en mis facciones, en mis ojos y en la forma de mi rostro. Hasta tendrá que estar en mi sudor. Bueno, es casi toda maldita cosa, y siento que está en mi anhelo por los espacios anchos, por los desnudos llanos planos. Sí, he sido negada. Qué pena no hablar Blackfoot. Fue el primer idioma de mi madre. Lo hablaba a larga distancia, en el teléfono. Lo hablaba cuando se iba a su pueblo en la reserva. Hasta lo hablaba en mis sueños, pero nunca lo aprendí. Tanto hablar que se me ha negado. Cierro cita. Se muestra de principio a fin y de forma sutil que lo maya, estoy cambiando de imagen, perdón, que lo maya no se queda en el idioma, sino que aquello sigue encarnado en el cuerpo de los habitantes. Quizá ya no se habla, pero poco a poco al mirar a las abuelas que colocan una mesa y que van poniendo sillas, algunas ayudan a la más grande a sentarse, que en este caso es Aurora, y con alimentos que disponen a compartir en la mesa. Dan inicio a sus recuerdos de la infancia. Empiezan a relatar cómo los Reyes Magos, una celebración mexicana que dependiendo los lugares tiene sus particularidades, pero en los relatos de estas mujeres vemos cómo desde la infancia se desarrollan ambientes pobres, navegan entre sueños y la realidad.
Aurora nos cuenta que no tenía juguetes, tenía que trabajar arrancando hierbas. Nelly veía cómo los demás niños eran felices con sus regalos después de haber mirado debajo de la hamaca con la esperanza de encontrar alguno en su casa pobre, pero no llegaban los reyes. Afortunadamente tenía una madrina que le llevaba una muñeca y eso le mantenía cierta ilusión. A continuación cito: todo esto parece anecdótico, pero no lo es político. Por lo que una vive en la infancia y en la adolescencia marca el carácter, porque cada vez que alguien me pregunta, que veo cosas que otras feministas no ven, ¿cómo es que consigo llegar a ciertas conclusiones o tener claridad mental y pulcritud de pensamiento? Contesto: porque me sobra barrio. Es verdad, las que emergemos de los zulos, las que sabemos que la desigualdad se puede analogar con una sopa de fideo, tenemos la claridad mental que no dan los libros. La experiencia orgánica es la experiencia orgánica y no es anecdótico, es político, porque las personas nos hemos tragado tanto el cuento de la blanquitud y el aspiracionismo burgués que los lugares que reivindicamos siempre tienen que ver con los lugares que nos den caché. Por eso presumimos que leemos a Cortázar, pero no el libro vaquero. Por eso presumimos en redes sociales cuando comemos un ramen de diseño, pero no un bolillo con crema. Presumimos nuestros lujos y triunfos, pero no nuestras derrotas y rincones sucios. Presumimos todo lo que nos dé blanquitud, porque desde luego la blanquitud tiene beneficios en un sistema racista. Y desde los zulos se narran estas experiencias, aquellas que Teresa de Lauretis define como el proceso por el cual se construye la subjetividad de todos los seres sociales. El trabajo de Yaremi recaba testimonios que son evidencia, y pues ¿qué podría ser más verdadero después de todo que el relato propio de un sujeto de lo que él o ella ha vivido, de acuerdo con lo que nos dice Joan Scott? Vemos a estas abuelas reconociendo su ignorancia en algunas etapas de su vida, enfrentándose a la maternidad de golpe y subvirtiendo los miedos para tener hijos e hijas en los pueblos, hoy madres, abuelas y hasta bisabuelas. Julia nos cuenta cómo vio y aprendió con la experiencia de su cuñada que dio a luz, estando ella con 7 meses de embarazo. De niña recuerda cómo su abuelo ocultaba los partos de las hijas, le decía que esos aviones que están en el cielo mandan niños y le gritaba, ya llegó el bebé, cuando una mujer tenía que dar a luz. En una silla le tocó a ella que naciera su propio hijo, gracias a 2 comadrones, pero que considera ella una forma más natural. Yo también coincido con eso. Le llegaron las alegrías con la llegada de su hijo y después de ese primer suceso doloroso y emocionante es como continúan la vida como mujeres con esta herencia maya. Y cito: la gente cree que se nos transmite por las ondas de radio. Tenemos que recordar que una de las maneras más insidiosas de mantener a las mujeres y las minorías sin poder es permitirles hablar solamente de temas que no hacen daño y que son inconsecuentes, o dejarles hablarles libremente y con intenciones serias y no escucharles. Tenemos que levantar las voces un poco más, aun cuando nos dicen, esto está muy fuera de carácter. El finalmente reconocer nuestra invisibilidad no es un estado natural para nadie. Ineludiblemente atravesadas por el género, viven algunas violencias que al mismo tiempo ha dejado atrás. Aún quedan marcas, aún quedan todavía estas marcas. Aquí vemos una foto de todas las que integran la puesta en escena, las actrices que son Nelly, Aurora, Pilar y Julia, y bueno, ellas tenían música en vivo y la que trae cubrebocas es la directora Yaremi. Regresando al espacio en donde sucede todo esto, aparece una proyección y la explicación del pibipollo, platillo típico con herencia maya. Y cito un fragmento de la obra. Nosotras vivíamos con mi abuelita. Allá mi abuelita crecía las gallinas, las cuidaba, las engordaba para matar el día primero que se festejan los pibipollos. Entonces, desde un día antes ponemos nixtamal, preparamos las gallinas que se van a matar temprano. Amanece y llevamos el nixtamal al molino, y yo preparo la comida. El pibipollo lleva tomate, cebolla, lleva hierbabuena, epazote, lleva ajo, pimienta y el achiote. Entonces se cuece la comida. Cuando viene la masa, yo hago lo que es el tan. Lo cuelo y ya que está suave, se le pone el tan. La masa la revolvemos con manteca, se entierra y ya está listo para comerse el pibipollo. El primero que sale se va a la mesa, los demás se regalan. Esa es la tradición.
nos dice Julia. La pérdida del lenguaje conlleva la pérdida de las tradiciones, de los platillos que, como leemos, conllevan pasos más complejos en este caso. Por ello, cada relato de las abuelas es un espacio en los márgenes del discurso hegemónico que define mejor Lauretis, como esos espacios sociales cavados en los intersticios de las instituciones y en las grietas y en las resquebrajaduras de los aparatos del poder saber. La puesta en escena documental regala a los y las ceibanas aquello que si se reniega está destinado a perderse. Por otro lado, María del Pilar recuerda en su infancia cómo mataron a su padre. Un hombre se metió a su casa a robar, amenazando a la hermana pequeñita con matar a su hermanito, para que revelara dónde estaba el dinero. Ella dijo, en los zapatos, los asesinos dejaron la casa toda volteada. La niña pidió a Dios que le ayudara con el alma de su padre a identificar quién lo había matado. Dijo ella, porque esos ojos jamás en la vida se le iban a olvidar. Los policías agarraron al asesino, pero este salió libre después. La injusticia que permea en las comunidades por parte de las autoridades, de las instituciones que dejan desprotegidas sobre todo a las mujeres mayas, que es un cotidiano tras cotidiano en nuestros pueblos indígenas. Y cito, porque ojos de blancos no quieren conocernos, no se molestan por aprender nuestro lenguaje que nos refleja a nosotras, a nuestra cultura, a nuestro espíritu, nos dice Gloria Anzaldúa. La directora en su proceso, no solo como artista, sino como mujer, descendiente de indígenas, en su búsqueda por entender su historia, decidió aprender maya. Hoy se encuentra en el activismo constante de que los jóvenes no se sientan avergonzados dada la huella colonial que embarga Latinoamérica. Y la obra es una apuesta para que la misma comunidad busque hablar como una forma de resistencia. El teatro ofrece la sensación de posibilidad política. Hacer visible el movimiento rompe el silencio a su alrededor, desafía las nociones predominantes y abre nuevas posibilidades para todos, también como nos dice Joan Scott. Yaremi, en una entrevista que amablemente pues me otorgó, nos dice cómo la gente que sale de la función primero identifica a las abuelas como parte de la misma comunidad, ¿no? Van a la función, se sientan un momento, las escuchan y primero las identifican como sujetas que han estado siempre partícipes dentro de las tradiciones, dentro de ciertas festividades que son importantes para Ceiba Playa. Muchos habitantes desconocían que eran mujeres mayablantes. Sienten que cada vez más los efectos de aquello que llamamos progreso se reflejan en el rechazo a relacionarse con lo que entendemos por indígena, porque claro, en nuestra sociedad occidentalizada se asocia el pasado, lo rural, con lo atrasado. Y cito a continuación a Julieta Paredes, que dice, el colonialismo interno ha generado un imaginario estético racista, prejuicioso y discriminador que ha lastimado cotidianamente los cuerpos, especialmente de las mujeres indígenas o de origen indígena. Este imaginario ético y estético asigna criterios de belleza, educación y buen vestir. Cierro cita. Pero las experiencias de Nelly, Aurora, Pilar y Julia son la historia de cómo llegaron estas abuelas, de todo lo que atravesaron en esta matriz de opresiones, como también nos dice Julieta Paredes, para llegar hasta donde hoy nos posiciona el tiempo. Las personas migrantes en sus tránsitos van dejando huellas que constituyen la base de la memoria en las comunidades. Y cito nuevamente a Anita Valerio, el llanto era nuestro dolor. Una herida colectiva es más grande que cualquier colectivo. En el baño, en los rituales, en las tradiciones de cada comunidad, parece que recordamos todas un pasado, una presencia colectiva, nuestro pasado con gente indígena antes de ser colonizada y culturalmente aniquilada. Cierro cita. Las abuelas bailan durante la obra. Ellas escogieron un danzón para que sea parte de su obra de teatro, que insisto mucho con esto, pero generosamente comparten con sus vecinos. Este montaje fue resultado de una convocatoria o un estímulo que se llama PACMI, que se da sobre todo aquí en México, en ciertas comunidades, con el fin de que ese estímulo que el gobierno da se vaya en proyectos culturales y todo ese dinero se entregue directamente a la comunidad. Bueno, esta obra se hizo con PACMI 2020. Una vez que se llevaron a cabo las funciones, las actrices continuaron generando lazos entre ellas, ¿no? Hoy constantemente se visitan y se apoyan. Cabe aclarar que se conocían como vecinas, pero no compartían mucho, ¿no? Hasta que llegó la obra de teatro. Hoy son amigas
y las reconocen en Ceiba Playa, ¿no? Algunos ya les dicen las actrices de Ceiba Playa. La nobleza del convivio que brinda el teatro estableció una comunidad de ancianas que le enseñan a los ceibanos la urgencia de continuar con el habla maya. Así ellas, entre sus textos finales, abordan la memoria colectiva y la encarnan en sus cuerpos como documentos de la historia de Ceiba Playa. Y cierro con un fragmento de la obra que me parece que pues ahonda más en el aspecto de la vejez y en lo que ellas quieren compartir con su comunidad. Un día te vas a levantar y el dolor se habrá convertido en aprendizaje. Tu mirada tendrá el brillo que tienen las mujeres de cabello blanco. Se acercará una voz joven y temblorosa a contarte lo difícil que es vivir y te reconocerás en esta historia, hace 10 o 20 años atrás. Escucharás con el alma como solo las mujeres de la montaña saben hacerlo. Sabes que la vida continúa, aún sin los que amamos. Conoces la pérdida. Has caminado demasiado ya. En cada paso has construido tu sabiduría y en cada piedra tu fortaleza. Así que seguirás escuchando y cuando volvamos a encontrarnos y nos miremos a los ojos, espero ver el alma de tus abuelas en tu mirada. Y bueno, pues muchas gracias. Esta fue mi presentación de esta puesta en escena que se llevó a cabo en Ceiba Playa, Campeche, con estas mujeres. Muchísimas gracias, Sam, por esta ponencia tan interesante que establece muchísimos hilos conductores con los temas que ya habíamos visto a lo largo del día. Y sobre todo me parece muy interesante cómo la directora Yareni pone, ¿no? En escena el cuerpo de la vejez como un cuerpo de resistencia y de rebeldía, ¿no? Entonces, en ese sentido, y para no desbordar en tiempo, vamos a seguir de nuevo con la rebeldía, pero esta vez no en el teatro, sino en el cine, con la ponencia de América Luna, doctora en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana, socióloga por la UNAM, maestra en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde es profesora investigadora de tiempo completo. Ha investigado e impartido conferencias y talleres, publicado artículos y capítulos de libros sobre estudios de género, cultura, cine y literatura. Entre sus últimas publicaciones se incluyen los artículos como Paloma para el Nido, Malestar y Violencia contra las Mujeres antes y durante la pandemia, publicado en Detrás de las Puertas de la UAMEX en Toluca, Estado de México. También el artículo Mujeres Juntas ni Difuntas, Feminidades Tóxicas y sus alrededores en la revista universitaria este año en marzo 2021. La escucharemos con el trabajo que explora la rebeldía en la tercera edad frente a las limitaciones psicológicas e institucionales del sistema neoliberal contra los adultos mayores, con la ponencia titulada Más que sublevadas, dos retratos fílmicos de dos mujeres viejas. ¿Te escuchamos, América? Yo les preparé para esta sesión, la cual me siento muy honrada en que ustedes hayan abierto, pensando, abordando dos películas que son muy importantes. Una de ellas se llama Aquarius, del director Kerler Mendoza, filmada en Brasil en 2016. Y un año después, Tila Hidalgo nos presenta una película que va en el mismo sentido, que se llama Violeta al fin. Y entonces, en la primera lámina, después de la portada, ustedes van a poder ver a dos mujeres mayores de 60 años, que tienen entre 60 y 70 años, con traje de baño. Esto no es un tema, no es una cuestión menor, ya que estas mujeres pertenecen a toda una generación que ya vivieron su juventud con el feminismo. Dentro de los antecedentes que me interesa compartir con ustedes esta mañana está el hecho de que Simone de Beauvoir
en 1949, cuando publicó El segundo sexo, en el tomo que corresponde a la experiencia vivida, ella se detiene muy brevemente en el impacto que el envejecimiento tiene en las mujeres. Años después, dedicará un estudio muy detenido al tema denominado la vejez, el cual se publica en 1970, cuando Simone de Beauvoir tiene 62 años y ha tenido el tiempo necesario para procesar la experiencia de la vida, de su vida, y ser protagonista e inspiradora de los emergentes movimientos feministas, por lo que ella es capaz, ¿sí?, en este otro libro llamado La vejez, de resignificar de manera muy importante el proceso de envejecimiento. Después ustedes tendrían que ver mi propuesta visual en el sentido de que justo a partir del feminismo, yo postulo que hay unos cambios muy importantes en los estilos de asumir la vejez. Entonces, aquí yo quiero destacar particularmente la iniciativa que tuvo la doctora Graciela Hierro Pérez Castro, que ella fue una feminista muy importante, investigadora de la UNAM, a cuya iniciativa también se fundó en los años 80 el Programa Universitario de Estudios Universitarios en la UNAM. Ella era una mujer feminista que ya estaba en una edad próxima a la vejez y fundó un grupo de mujeres viejas que le llamó las reinas. Con ella también fue muy importante ver que inicia esto que ahora está tomando mucho auge, que es no pintarse el pelo, sino lucir las canas. Por otro lado, también hay otra mujer que yo creo que las feministas mexicanas estamos centradas con ella, que es Betsy Holland, una mujer belga que vino a vivir a México en los años 70 y fundó el Centro de Investigación, el Centro de Documentación en Cuernavaca, que ha sido también un hito en las posibilidades de tener una documentación sobre los movimientos de las mujeres, y al mismo tiempo el CIDAL se convirtió en un espacio para promover la salud de las mujeres. Entonces, realmente esto es muy importante, estas tentativas de las feministas viejas de los años 80 y 90, porque nos permiten de construir y cuestionar lo que Schopenhauer nos echaba en cara desde el siglo XIX, ¿no? Schopenhauer decía, una vieja, o sea, una mujer que ya no menstrua, merece nuestro desdén. Juventud sin belleza tiene un cierto atractivo, pero belleza sin juventud no tiene ninguno. Entonces, ante tanta misoginia, les decía aquí en la presentación, pues mejor vamos al cine, ¿no? Vamos al cine. Entonces, estos dos personajes cinematográficos, estas mujeres sexagenarias, me parece a mí que son entrañables. Igual que mi compañera que me antecedió, me parece muy interesante la reflexión de Teresa de Lauretis, quien sostiene que el género se construye en su representación. En efecto, esto ocurre en muchas y numerosas narrativas, sean literarias, plásticas, cinematográficas, pero también habría que señalar que el feminismo deconstruye ciertas visiones estereotípicas sobre las mujeres viejas, como es el caso de las películas que nos ocupan en esta jornada. De esta manera, así les presento a Clara, que es encarnada por Sonia Braga, y que es la protagonista de la película Aquarius, y Violeta, que es una costarricense actriz llamada Eugenia Chaverri, que es la protagonista del otro film que se llama Violeta. Clara y Violeta, reitero, tienen entre 60 y 70 años. Sus historias se ubican en Brasil y Costa Rica. Una es viuda, Clara es viuda, y Violeta divorciada, que en la película se narra lleva una buena relación con su exmarido. Clara es sobreviviente de cáncer, lo cual no le impide ejercer su sexualidad
Y Violeta, por su parte, debe enfrentar una traición. Clara y Violeta son madres y abuelas. Una se pinta el pelo, que es la costarricense, una se pinta el pelo, que es Clara, y otra luce sus canas, ¿sí? Esto me parece que es muy importante porque este movimiento que hay en la actualidad de no pintarse el pelo y de lucir las canas es, desde mi perspectiva, muy importante. Bueno, también es uno de los rasgos que a mí me llama mucho la atención porque en los últimos 10 años, particularmente en México, ha habido una serie de películas que hablan sobre la vulnerabilidad de la vejez, sobre todo a cuenta de problemas como la demencia senil. Pero eso lo abordaremos a lo mejor en otro momento, cuando yo tenga más suerte con la tecnología o la oportunidad de estar con ustedes presencialmente. Me interesa enfatizar que estas dos mujeres han construido más que una habitación propia. Ellas pertenecen a la clase media. Aunque Clara es una periodista jubilada y Violeta una ama de casa, las dos mujeres son independientes porque yo retomo el concepto de Virginia Woolf de habitación propia, pero en realidad lo que este concepto de habitación propia llevado a estas dos personajes me permite plantear que no solamente es una habitación propia, porque Clara tiene un codiciado apartamento frente a la playa de Pernambuco y Violeta una hermosa casa rodeada de jardín en San José de Costa Rica. Entonces, no solamente es tener un espacio para ellas, sino lo que me parece más importante, y por eso hablo de más que una habitación propia, es que son dos mujeres que son independientes, que asumen su soledad con gran entereza y hasta con gusto, y tienen buenas relaciones familiares, y lo que es muy importante, chicas, sobre todo compañeras y compañeros que nos acompañan esta mañana, tienen un grupo de amigas, porque siendo niño, adolescente, maduro o vieja o viejo, es importante tener núcleos generacionales con quienes hablar. Y esto es también una de las enseñanzas más importantes de la pandemia. Yo empezaba la presentación con esas mujeres luciendo sus trajes de baño, que no es una cosa menor. Por eso yo digo que son mujeres insumisas, sublevadas, que nos están dando una guía de vida muy importante. Entonces, aquí también de pronto aparece un retrato de Margaret Thatcher, porque lo que quiero decirles es que no todas las mujeres son iguales, esto es obvio, y menos en el caso de Margaret Thatcher, que ella fue quien, como muchos recordarán, la que fue la más férrea y quien impuso de manera férrea el modelo neoliberal. Así rápidamente hay que decir que el modelo neoliberal desmanteló el Estado, la protección de seguridad social para muchas personas y sobre todo le dio un gran poder a las instituciones financieras, las cuales en estas dos películas, ¿sí? Entran en escena para tratar de despojar a Clara de su hermoso departamento frente al mar y a Violeta de su casa en el centro de Costa Rica. No quiero espolear las dos películas, pero lo que sí les quiero decir es que ellas, ni Clara ni Violeta, están dispuestas a renunciar lo que es suyo, lo que es suyo, y además esto es muy importante porque fíjense, tanto Clara como Violeta han heredado esas propiedades de otras mujeres. Entonces esto es importante porque estamos hablando de genealogías de mujeres que ya tienen ese apoyo de parte de sus ancestras para poder tener una vida más independiente. Insisto, no quiero expoliar las dos películas que ustedes pueden ver, que están disponibles en varias plataformas de streaming o en YouTube. Y solamente para cerrar estas reflexiones y no seguir invadiendo más el tiempo, quiero decir que la película Aquarius inicia con una Clara que es muy joven,
y que acaba de sobrevivir en las quimioterapias por el cáncer de mama, que en México tenemos el mes para prevenir el cáncer de mama, de modo que es doblemente importante esta película de Aquarius. Y aquí en el inicio de la película es muy interesante porque inicia con el fondo musical de una película de una canción de Queen que es Otro más que muerde el polvo. Y creo que ese es un guiño de audio que hace el director, que hace Mendoza, que es muy importante. Ajá. No quiero decir cuál es el final de las películas, pero toda la narrativa de las dos películas nos habla de estas mujeres, una que desde su actividad intelectual como periodista ha incorporado un discurso de autosuficiencia y autonomía universitaria, y fíjese, lo más interesante del caso de Violeta es que sin declararse feminista, siendo lo que podríamos decir una mujer tradicional, porque es abuela, es madre, se pudo enfrentar al patriarcado, se divorció y ha defendido también, como lo ha hecho Clara, su patrimonio. Entonces, esta posición sublevada de Violeta me permite a mí compartirles la idea de que el feminismo, desde que se publicó en 1949 el segundo sexo, y luego con los movimientos tan fuertes de los años 70 y lo que ahora se llama el tsunami morado, está hablándonos de cómo el feminismo, les guste a muchas jóvenes o no, ya configura la posibilidad de ver nuestra vida completamente de otra manera. Entonces yo les agradezco mucho su paciencia y terminaba yo la presentación de PowerPoint, que enseguida les voy a mandar a instalar para que se las compartan. Termino con esta frase que me parece muy inspiradora de las feministas argentinas, que nosotras somos ni sumisas ni devotas, somos bellas, libres y locas. Muchísimas gracias por su paciencia y quedo a la orden para escuchar algunos comentarios o si hubiera algunas preguntas. Gracias de verdad por su paciencia. Bueno, muchísimas gracias, América, por tu ponencia muy interesante, en la que, como bien lo has dicho, se presenta a dos mujeres en un medio urbano y que son dos mujeres viejas que finalmente ya son feminidades diferentes, que no habían sido representadas, ¿no? Todo esto, como bien decías, herencia de un feminismo de años. Bueno, yo les agradezco a las dos, nos encantaría seguir conversando, pero bueno, por cuestiones de tiempo vamos a tener que dar clausura a esta mesa y pues muchas gracias a ustedes, que yo sé que desde México coordinar los horarios a veces no es fácil, así que bueno, gracias y también gracias al público por la paciencia al inicio de esta mesa. Gracias. Gracias.